Perfecto. Exactamente. Ahí estamos, cuando quieras. Ok. Bien. Les damos la bienvenida a todas las personas asistentes a este encuentro organizado por el Museo Laboratorio de Didáctica de la Matemática. El Museo Laboratorio de Didáctica de la Matemática se sustenta en bases teóricas y conceptuales que se enriquecen con la socialización, participación, reflexión y colaboración permanente de estudiantes de la carrera de Pedagogía en Matemática y Computación y profesores de matemática que gozan de la participación en centros escolares. En esta oportunidad presentamos la actividad Papiro Women, que será inaugurada el día de hoy por la señorita Yamila Aguiar Regini. Paso ahora a dar una breve biografía de Yamila. Yamila es argentina, vive en Buenos Aires. Yamila es una artista visual, origamista, profesora de arte y profesora de matemática. Estudió el Magisterio de Bellas Artes en la Escuela de Bellas Artes Lola Mora, el profesorado de matemática en el Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín González y es diplomada en enseñanza de la matemática por la Universidad Nacional del General San Martín. Disfruta y se apasiona por la enseñanza de la matemática, su fusión y contacto con el arte geométrico. Hace más de 10 años, su formación académica la puso en contacto con el origami como un recurso para abordar actividades en las clases de matemática. En el año 2014 comenzó a investigar y desarrollar en el campo sus propios métodos de enseñanza del origami para aportar a la inclusión de este recurso en las escuelas. Desde el año 2017 desarrolla talleres para profesionales de las áreas de diseño, arte y arquitectura. Desde su taller de geometrías, plegar. En el año 2020, su artículo de investigación final del Diploma de Enseñanza de la Matemática para nivel medio en la UNSAM fue elegido para publicar en la revista digital En Clave Didáctica, de divulgación de investigación y experiencias didácticas. En dicho artículo fundamenta valoraciones propias para la utilización del plegado de papel como recurso para la enseñanza de la geometría e incluso compara su uso con el de otros recursos como el GeoGebra. En este instante dejo con ustedes a Yamila Regini Aguiar, o Yamila Aguiar, ¿no? Regini. Sí, es Yamila Aguiar Regini. Regini es el apellido de tu madre. Y bueno, agradecemos la participación de Yamila desde el minuto en que nos contactamos para dar forma a este primer encuentro del año 2021 del Museo Laboratorio con nuestra hermana República Argentina a través de Yamila. Adelante, Yamila. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, no mucho más para decir. Soy docente principalmente, trabajo en escuelas, esa es mi profesión principal de nivel medio. Y por lo que me adelantó Claudia, la mayoría de quienes participan son estudiantes avanzados en las carreras de matemática de la universidad, así que les voy a pedir que interactúen, si les es posible, que interactúen, si tienen preguntas, si alguna de las cuestiones que escuchan o que ven se conectan con algún otro contenido o conocimiento previo que tengan y que quieran relacionar, que lo hagan a través del chat, las voy a estar leyendo, las preguntas, o seguramente Claudia me las va a leer también. Al final vamos a abrir un espacio de preguntas también, pero bueno, si van surgiendo preguntas, vayan escribiéndolas, comunicándolas, que esa sería la idea principal. Hoy vamos a estar trabajando, ahora voy a mostrar una presentación como
para introducirnos en el tema, pero es sobre algoritmos recursivos y plegado de papel. El plegado de papel es muy amplio, tiene diferentes nombres en distintos lugares del mundo. Yo lo llamo plegado de papel en general y no origami, justamente porque lo abordo desde un lugar más amplio y no tan específico como el que propone el origami, donde según también las corrientes no se permite, por ejemplo, ni cortar ni pegar, e inclusive hay relaciones en los tamaños del papel que se eligen muy específicos y no se permite el abordaje desde la irregularidad. Así que por eso lo llamo plegado de papel. Y vamos a trabajar hoy a partir de un concepto matemático que es el de algoritmos recursivos, ¿sí? La idea es mostrarles hoy cómo un conocimiento matemático puede ser un disparador para toda una investigación o todo un abordaje usando el plegado de papel como un recurso. A quienes somos de las áreas de matemática nos interesan los recursos para trabajar las posibles visualizaciones. Hoy vamos a ver un poquito más de eso, si solamente se trata sobre las visualizaciones o si algo más propone el plegado de papel. Pero vamos a usar un concepto matemático como el disparador y el central de este trabajo. Igual van a ver, o quiero que vean, y por eso lo digo en primera instancia, que lo que se puede hacer dentro del plegado es muy amplio y es muy bello estéticamente, y no necesariamente tenemos que estar trabajando en un plegado de papel o en un origami que representa conceptos matemáticos, pero de una manera quizás muy todavía dentro de lo que sería yo le llamo una geoflexia, ¿no? Una geometría flexible que trabaja como acompañando esa geometría euclidiana del plano, ¿sí? O sea, trabaja representando conceptos del plano desde lo que es la geometría euclidiana, ¿sí? Van a ver que esto es está como en otra línea de trabajo, pero no nos quita el foco de la matemática. La matemática y los contenidos matemáticos van a ser lo central. Bueno, voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Estamos viendo una presentación. Vamos a verla más grande, a ver si podemos. Bien, no sé si el cartel de abajo se va a ir, si no, la voy a achicar después la pantalla. Bueno. Se ve correctamente, Yamila. Buenísimo. Buenísimo. Bien. Ahí estamos. Toda persona que pliega papel hace matemática con sus manos. Me gusta creer esto, me gusta fundamentar y justificar que esto es válido y cierto también. Como buena matemática, me gusta establecer verdades y trabajar a partir de ellas. Creo que es verdad y mi trabajo y mis investigaciones a lo largo de los últimos 7 años me han dado fe de esto, ¿no? Me han dado buenos resultados respecto de esto. Creo que es así. Creo que no todas las personas que pliegan papel se dan cuenta que hacen matemática con sus manos, pero hacen matemática con sus manos. Hay quienes disfrutan justamente de hacer matemática con las manos y que las manos sean la prioridad en ello, la matemática sea la prioridad en ello, y hay quienes no, quienes creen que la prioridad es pliegar papel nada más. Sin embargo, hay una fusión de eso, consciente, inconscientemente, nos guste o no nos guste. Quienes pliegan papel hacen matemática con sus manos. Y hoy vamos a estar hablando de esto, como les adelantaba, de algoritmos recursivos y plegado. Para ello vamos a primero refrescar algunos conceptos. El concepto de algoritmo, ¿no? Un algoritmo es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema, ¿no?
Para la matemática, quienes somos matemáticos siempre decimos que se trata de especies de recetas dentro de esta ciencia. ¿Se acuerdan de algún ejemplo de algoritmos? ¿Alguien quiere escribir? Voy a abrir el chat. ¿Algún ejemplo de algoritmo que recuerden? ¿Que quieran compartir? Yo cuando pienso en algoritmo pienso en esta imagen que aparece, ¿no? Como una secuencia de pasos, están ordenados, son finitos, o sea, son una cantidad definida, ¿sí? Otro ejemplo sería este. Cualquier cosa, lo vuelvo a abrir. ¿No? Revisar si una lámpara funciona o no funciona. Otro ejemplo sería este, ¿no? El algoritmo para, por ejemplo, sumar 2 o más números de 2 dígitos. ¿Cómo hago eso? Bueno, hay una serie de pasos para eso. Lo que tengo que hacer es primero sumar las unidades y por separado, segundo sumar las decenas y luego sumar esos dos resultados, ¿no? Es un algoritmo por descomposición. Esto se aprende a hacer en primer grado, en segundo grado, por lo menos acá en la escolaridad argentina es así. Y después hablar del concepto de recursividad, ¿no? El concepto de recursividad es un concepto bastante particular en la matemática. Es un proceso que se aplica de nuevo al resultado de haberlo aplicado previamente. Y eso es una definición que se autodefine, ¿no? Es un concepto bastante complejo de explicar, pero a la vez es muy simple de ejemplificar. Nosotros tenemos en la cabeza, nos van apareciendo imágenes o ideas de qué es un proceso recursivo. Y voy a abrir el chat a ver si alguien... El algoritmo de la división está buenísimo, que ahí Claudia había escrito como ejemplo de algoritmo, porque, bueno, retomo el concepto anterior, ¿no? Pero no lo quiero dejar pasar. El algoritmo de la división es muy particular. Quienes somos docentes de matemáticas sabemos lo que cuesta aprender el algoritmo de la división. Y, por ejemplo, en Argentina, no sé cómo es en otros países, pero en Argentina hay 3 algoritmos de la división, porque hace unos 10 años atrás más o menos hubo un cambio paradigmático que incluyó dentro de la enseñanza otros algoritmos para la división, el algoritmo por resta. Como les mostraba recién que el algoritmo para sumar números de 2 o más dígitos se hacía por descomposición. Bueno, en ese momento se empezó a incluir el algoritmo por resta. Y en este momento, quienes tenemos más de 30, por ejemplo, estudiamos con otro algoritmo. Entonces hay 2 o 3 algoritmos en simultáneo. Es muy interesante lo que pasa con el de la división. Bueno, ahí les dejé en pantalla, quienes querían leer, hay una definición un poco más formal para la recursividad, para no caer en esta autodefinición, ¿sí? Pero es una definición bastante circular la que tiene y está, es así dentro de la matemática. Bueno, yo cuando pienso en recursividades pienso en este tipo de cosas, ¿no? Siempre estoy tratando de que vean el concepto desde lo general y no tan específicamente dentro de un área de la matemática. Así que cuando pienso en recursividades pienso en esto. Si se les ocurre algo matemático que esté ahí como dando vueltas con este tema, lo pueden escribir también. Me gusta que puedan estar en la sala. Que el otro día di una charla y no había nadie en la sala. Estaban todos viendo por YouTube. Bien, mira, José Emilio nos dice ahí que la cursividad, cuando piensa en recursividad, se le viene a la mente el triángulo de Sierpinski. Y esto es así. Cuando hablamos de recursividad, aparece mucho la idea de la teoría de fractal. Hoy vamos a tratar de dejarla como de lado, no va a ser la prioridad en esta exposición, no voy a hablar de fractales, pero tranquilamente podría haber abordado con las mismas piezas y con los mismos conceptos, podría haber incluido el hablar de los fractales. Bueno, de hecho acá.
Bueno, así que como ejemplo traje, que ahí, bueno, está mal escrito, dice fractal y era factorial. La recursividad factorial, ¿no? Cuando buscamos el factorial de un número, lo que hacemos es multiplicarlo por el factorial del número anterior, ¿no? Eso es recursivo, porque uso al factorial para encontrar el factorial de, ¿sí? Y eso lo hago de manera recursiva. ¿Sí? Y para eso tuve que haber establecido algunas condiciones de base, como por ejemplo que el factorial de 0 va a ser 1. Fíjense que esto a veces cuando lo enseñamos o cuando lo trabajamos, nunca lo incluimos, o lo incluimos como decimos que A a la 0 es 1, por notación. El famoso por notación es un acuerdo matemático que se establece para que funcione algo dentro de un conjunto, dentro de un tema específico, ¿no? Y sin embargo, nosotros cuando buscamos el factorial de 5 hacemos esto, ¿no? 5 por 4 por 3 por 2 por 1. No multiplicamos 2 veces 1. Inclusive no multiplicamos por 1, o quienes trabajamos en avanzada dentro de la teoría del factorial, usamos mucho la calculadora como recurso que tiene programada la multiplicación recursiva. La sucesión de Fibonacci, bien, hoy va a aparecer algo de eso dando vueltas entre lo que pleguemos. Sí. Amo los fractales, pero si no me hablo mucho de eso, hoy vamos a hablar otra cosa. Bueno, entonces teniendo en cuenta esos dos conceptos, cuando hablamos de los dos juntos, de algoritmo recursivo, vamos a hablar de un algoritmo, ¿sí? O sea, un proceso ordenado de pasos finitos que se invoca a sí mismo durante su propia ejecución, ¿sí? Y así continuamente. Esa condición de recursividad nos permite predecir resultados y encontrar o estructurar soluciones. Eso a los matemáticos nos encanta, como que nos encanta jugar al mago adivinador o la maga adivinadora sabiendo las respuestas, sabiendo lo que va a pasar, teniendo como el 99.9% de seguridad de eso. Bueno, y después hay unas cuestiones generales que hay que tener en cuenta, ¿no? Nada, quizás a alguno se le cruzó por la cabeza, pero cuando nombramos los ejemplos, fíjense lo que pasó en el chat también, cuando nombramos los ejemplos de algoritmo, Claudia nos dijo el algoritmo de la división. Y cuando les pedí ejemplos de recursividad, salieron como ejemplos muchos que tienen que ver con la teoría fractal, ¿sí? El triángulo de Sierpinski, todos ejemplos de la geometría. Y el ejemplo de algoritmo era un ejemplo que está dentro de manera general el álgebra, pero es el conjunto de los números, ¿no? Son los números y cómo funcionan las cajas de números. Así que bueno, nos pasa eso con esos conceptos. En general, quienes somos matemáticos o nos dedicamos a la enseñanza, tendemos a localizar los conceptos en algún área específica. A los algoritmos con los números, a lo recursivo con la geometría. Y eso no es así desde la definición. Las definiciones son más generales, las definiciones son matemáticas, no son geométricas o algebraicas. De hecho, hay definiciones, esto va a ser tarea de ustedes, pero busquen las definiciones de igualdad, por ejemplo, la definición de congruencia. Son definiciones que, por ejemplo, tienen su subdefinición dentro de cada área. No es lo mismo hablar de igualdad en geometría que hablar de igualdad en el álgebra, ¿sí? Por eso, al principio dije, bueno, me dedico un tiempo a ver desde qué lugar voy a trabajar hoy, para que sepan que voy a trabajar desde un lugar muy conceptual y muy general de la matemática. Obviamente voy a usar el plegado de papel como un recurso para visibilizar esos conceptos, ¿sí? Y algo más, que lo dejo para el final. Pero bueno, quería decir eso porque creo que es algo que hacemos todas y todos. Y después, por otro lado, es que existe una especie de contradicción entre algoritmo y recursividad. Porque el algoritmo
es un proceso finito de pasos ordenados, pero la recursividad, el hecho de poder ser una llamada de sí misma que se aplica permanentemente, pareciera ser que nos habla de un proceso infinito. Entonces, estos dos conceptos juntos generan una especie como de choque, ¿no? ¿Cómo hacen para convivir? ¿Esto es aceptable? ¿No es aceptable? ¿Los algoritmos pueden ser infinitos? Y no, la realidad es que necesitan alguna condición de base. Hay alguna condición de parada, ¿sí? En algún momento, por alguna condición que tenemos que establecer, la recursividad se va a frenar, ¿sí? Se va a establecer una frenada para esa recursividad. Pues vamos a ver cuál es. Bueno, y el plegado de papel, acá ingresa el juego, ¿no? Este juego de pensar los algoritmos recursivos, de indagar, de investigar dentro de la matemática para enriquecer los ejemplos, ¿no? Los modelos, las aplicaciones, las representaciones del concepto de algoritmo recursivo. Incluso es un recurso para abrir todo un campo de problemas de investigación. ¿Por qué digo esto? ¿Sí? Primero que lo digo ya escribiendo este archivo luego de haber hecho un montón de cosas, ¿no? O sea, yo conozco las respuestas y las conclusiones finales de esta ponencia, pero lo digo desde esta cuestión de que si yo trabajo en otro lugar de representación como es el plegado de papel, es muy posible que las operaciones, porque son operaciones, las operaciones que se aplican en ese lugar sean distintas, nuevas o poco usuales que las que aplico en otra área de representación, ¿sí? Esto pasa un poco, a ver si alguien la engancha, cuando nosotros trabajamos la diferencia entre construir con regla graduada o no graduada, compás, transportador, lápiz, ¿no? Por un lado, y construir con GeoGebra. El GeoGebra es un campo de representación propio que trae sus propias, digamos, reglas y propuestas que hace que también sea todo un campo de problemas para investigar las construcciones. No son iguales las construcciones como suceden en GeoGebra que como suceden en la hoja. Bueno, le va a pasar esto al plegado de papel. Bueno, así que nos vamos a plegar. Para plegar hoy vamos a plegar dos piezas. Vamos a plegar una pieza de Edward Mistretta. Edward Mistretta es un origamista y es músico, así que su conexión por la matemática tiene mucho que ver con la música. Y él viene indagando hace más de un año en justamente lo que él llama plegado recursivo. Toma papel, elige alguna cuestión recursiva en el papel y hace mucho desde la experimental manual. No tiene un proceso sistematizado desde la matemática porque no es un matemático. Así que lo que hice yo fue agarrar su trabajo con su permiso y sistematizar algunos procesos de plegado, pero teniendo en cuenta elementos matemáticos, ¿sí? Así que vamos a plegar esa pieza que se ve en pantalla. Y después vamos a plegar esa pieza mía. Así que bueno, ahora les dejo de compartir y espero que tengan, yo estoy en dos pantallas, a ver si me veo a mí misma, a ver si me encuentro, acá estoy. Bien, estoy en dos pantallas. Ahora voy a irme a la otra pantalla. A la pantalla de la cámara cenital. Les voy a dar un tiempito para que todas y todos me ubiquen. Es la pantalla desde la que me estaban escuchando, ahora que me avivo. Bueno, y lo que vamos a hacer es agarrar una hoja cuadrada de papel. ¿Sí? Quien no tiene hoja cuadrada de papel, lo puede hacer con una hoja A4. Puede empezar esta primera figura. Puede empezar a plegar con una hoja 4, no va a haber ningún problema. Lo va a ver un poco en otra proporción, nada más. Bueno, vamos a empezar esta construcción. Sí, A4, carta, rectangular.
Digo, si no prepararon papeles cuadrados específicamente o se unieron recién, agarren cualquier cosa que haya por ahí que les va a servir. Y bueno, y lo que vamos a hacer, no sé por qué, veo que mi cámara está, ahí está más derecha. Bien. Y vamos a hacer una construcción muy hermosa dentro del mundo del origami, porque vamos a cortar de este cuadrado de papel un triángulo equilátero. ¿Sí? Eso lo adelanto para quienes saben plegar o ya han plegado. Lo que voy a hacer es, voy a llevar el lateral derecho, ¿sí? Los vértices, estos dos vértices o este lado derecho, lo voy a hacer coincidir con el lado izquierdo. ¿Sí? Lo voy a hacer coincidir. No lo voy a marcar todo. Si lo marcan todo no pasa nada. Lo que voy a hacer es hacer una marca acá. ¿Sí? Marco un poco ahí. ¿No? Son unos 3 centímetros más o menos que estoy marcando. Y acá voy a hacer un pinche más chiquito. ¿Sí? Esto le decimos pinch o pinche. Y después lo abro. Si observan, hasta ahí en la pantalla, es como que se ve todo el pliegue de punta a punta, pero está el doblez marcado solo arriba. Y lo siguiente que voy a hacer es llevar el vértice inferior derecho a coincidir con esa marca que hice recién, pero voy a sostener acá en la esquina. ¿Sí? Voy a doblar ahí la esquina, me tiene que quedar bien pinchuda la esquina. No lo voy a marcar todo, nuevamente. Lo tengo que ver así. Acá no está apretado, no estoy apretando el doblez, solamente lo estoy usando como un transportador, como un compás para transportar la medida. Lo que estoy haciendo es eso, transportar una medida. La medida de la base ahora va a ser transportada hasta acá. Fíjense el uso del plegado de papel como compás. Bueno, ahí lo voy a marcar. Lo voy a marcar con el lápiz, con algo. Inclusive si no tienen lápiz, yo no lo suelo hacer con lápiz ni nada. Lo estoy señalando. Lo que hago es levantar la parte de abajo y marco sobre el canto del papel. Ahí donde tiene que cruzar. ¿Sí? Y después suelto todo. Y me quedó, si usé el lápiz, me quedó una marca, un puntito, sobre la primera marca que hice acá. Y si usé el canto del mismo papel, me quedó un poquito marcado el pliegue. Entonces, lo que voy a hacer es doblar el papel, ¿sí? Teniendo en cuenta que acá me tiene que quedar bien marcada la punta, porque quiero que el triángulo quede bien pinchudo. ¿Sí? Y ahí tengo ese primer doblez. Y teniendo en cuenta ese mismo punto, voy a unir con el vértice inferior derecho también. Voy a hacer esto. Entonces, me fijo de estar doblando bien en ese punto. No marco nada hasta estar segura que los dos puntos lo que estoy haciendo es, por Euclides, trazar una recta que une dos puntos. Eso es mi doblez. El doblez es la recta que une estos dos puntos. El punto de acá, ¿sí? El punto ese que construí, y el punto que es el vértice inferior derecho. Cuando tengo eso bien definido, ahí recién marco la recta. ¿Sí? Y ahí me queda definido un triángulo equilátero. Esta construcción del triángulo equilátero es muy particular. Podríamos hacer toda una charla sobre eso también. Lo único que les voy a decir hoy de esto es lo siguiente. Es una construcción que si no la conocen, búsquenla, háganla de nuevo, revísenla. Quienes son matemáticos, jueguen algebraicamente con esta construcción porque es muy valiosa. ¿Sí? Es un aporte del origami a la matemática súper valiosa. ¿Por qué? Porque el triángulo equilátero es un triángulo muy particular que tiene todos los ángulos iguales de 60 grados. Y el cuadrado tiene ángulos de 90 grados. Entonces, para hacer un ángulo de 60, esta construcción implica la trisección del ángulo recto.
El origami, por medio de esta construcción, lo que establece es la construcción de la trisección de un ángulo recto, ¿sí? Si se fijan doblando el papel, esto y esto es una especie de cono, ¿no? Ahí está Fernanda. Bien, claro, 30. 30 por fuera, 60 y los 90 del ángulo recto. Bueno, y eso lo voy a cortar. Lo corto con la regla, con regla y footer o con tijera. ¿Sí? Yo para no levantar el papel lo voy a cortar con el cúter para tener mi triángulo equilátero. Y ahora arranca lo más lindo. ¿Sí? Bien, estamos todos hasta ahí. ¿Alguien quiere que espere? Me avisan, cualquier cosa. Estamos bien. Camila, sí. Al menos un poquito de tiempo para cortar, que con el sí. soy súper buena, ¿vale? Sí, gracias. sí. Por eso pregunto. Ustedes me van avisando y yo espero. Al menos yo ya estoy. Buenísimo. A ver, los chicos que estudian didáctica de la geometría y la estadística aquí. Claro, quienes están plegando ahora con nosotras nos avisan cualquier cosa y vamos esperando, no hay problema. Bueno, fíjense que el triángulo no lo moví. Sigue estando en la misma posición inicial del papel, solo que le retiré partes. Así que yo tengo... sí, estaba de este lado igual. Me da igual el lado. Tengo acá arriba como el primer doble, ese primer doblez que había hecho. Acá tengo cierta marca y acá abajo también. ¿Sí? Habíamos hecho como un pincho chiquito abajo que me marcaba la mitad del lado. ¿Sí? Lo tengo en la misma ubicación. Si lo cambiara de lugar, ¿está bien? Tendría el mismo triángulo equilátero. Pero eso lo señalo para que sepan que yo acá abajo, ¿sí? Quizás eso en la cámara cuesta que se vea, pero yo acá abajo estoy pudiendo ver el punto medio de la base de este triángulo equilátero. Estoy viendo el punto medio. Así que, ahí veo. Bueno, avanzamos. Igual el proceso es recursivo, así que avanzo y cualquier cosa vuelvo para atrás porque puedo hacer eso. O incluso van a ver que son 2 pasos. El tercero y el cuarto vuelve a ser el primero y el segundo. El quinto y el sexto vuelve a ser el primero y el segundo porque es recursivo. Así que bueno. Lo que voy a hacer es observar, tengo un triángulo equilátero. El triángulo equilátero es muy particular. ¿Sí? Tiene un montón de puntos notables, muy particulares, ¿sí? El incentro, el baricentro, todo coincide, la intersección de las medianas, de las bisectrices, es súper simétrico, ¿sí? Responde a distintos tipos de simetrías, entonces es muy particular, así que voy a tratar de girarlo lo menos posible. Y lo voy a dejar acá. Acá yo tengo esa marquita del punto medio que les decía, ¿sí? Voy a trazar la bisectriz del ángulo inferior derecho,
¿sí? Podría ser la de cualquiera, pero yo indico visualmente esto para que a todos nos quede lo mismo. Si no, van a ver que más allá de que todos los ángulos sean los mismos, sean iguales en medida, ¿sí? Espacialmente no están ubicados en el mismo lugar, así que los movimientos en el espacio, porque no estamos en el plano, los movimientos en el espacio van a variar. Y variar los movimientos en el espacio va a hacer que varíe la pieza final también. Por eso hay que ser muy específico en el plegado de papel sobre cómo está ubicada la pieza en el espacio, y aunque todos los elementos sean iguales o congruentes, definir específicamente cuál estoy utilizando, ¿sí? Yo voy a hacer la bisectriz del ángulo inferior derecho. Para eso voy a... el vértice opuesto a la base lo voy a hacer coincidir con el vértice inferior izquierdo de la base, ¿sí? Voy a fijarme que acá me quede bien la punta del triángulo, ¿sí? Voy a trazar esto. Algo muy interesante del plegado de papel es que siempre que estoy haciendo un doblez, ese doblez va a ser la bisectriz o la mediatriz de algo, ¿sí? En términos más generales se habla de simetría. Es el eje de simetría axial de algo, de algún elemento dentro del papel, o un vértice, o algún doblez que está del otro lado y que quiero copiar, o en este caso, por ejemplo, fíjense lo que ocurre, las superficies del papel coinciden, ¿sí? Coincidir es estar una sobre la otra, ¿sí? No es lo mismo que unir. Unir es, yo estoy acá, este dedo está acá, lo uno con un hilo. Los dedos se quedan donde están, no hacen falta ir. Coincidir es hacer esto, juntarlos, ¿sí? Son dos palabras que dentro del plegado de papel son distintas también. Bueno, eso, ¿no? Hago coincidir y esas superficies, nada, porque es un triángulo equilátero, coinciden plenamente, son congruentes entre sí. Bien, tengo esa bisectriz hecha, ¿sí? Si lo abro ahí puedo ver la bisectriz del ángulo. Y ahora lo que voy a hacer es volver a levantar, pero solamente levanto el vértice superior que había bajado y lo voy a tironear para el costado. ¿Hasta dónde lo voy a tironear? No puedo tironear mucho porque acá hay un doblez, así que si no lo voy a romper. Lo que voy a hacer es, fíjense, tironeo hasta que no da más y bajo, ¿sí? Y esto no lo muevo. Me va a quedar este lado de acá paralelo a la base del triángulo equilátero inicial. ¿Sí? Tironeo para el costado, no tironeo para arriba. Tironeo para el costado hasta que este punto ya no me permite más doblez y me voy a dar cuenta que este lado acá me queda paralelo a la base. Bien. Estoy ahí. Voy a poner un papel abajo para hacer contraste y mostrarles algo. Esperen que este es verde. Justo, miren, lo voy a poner en medio de los dos pliegues. Este triángulo que está acá también es un triángulo equilátero. ¿Sí? Por esas cosas que habría que probar y demostrar matemáticamente, no lo vamos a hacer, es un triángulo equilátero. ¿Sí? Así que voy a volver a aplicar como algoritmo recursivo, ¿sí? Porque voy a volver a aplicar el algoritmo de manera recursiva. Voy a volver a hacer lo mismo que hice, ¿sí? Voy a trazar la bisectriz del ángulo inferior derecho y luego voy a desplegar, ¿sí? O sea, abrir lo que plegué, lo que cerré, pero tironeando hacia la derecha. Lo voy a decir así porque lo dije así recién, ¿eh? Si no, no lo diría así, la verdad. Bueno,
Para ello voy a ubicar este triángulo equilátero, no está en la misma posición que antes. Así que voy a girar la pieza para ubicar el triángulo equilátero nuevo que tengo en la misma posición que tenía antes, para volver a poder darme cuenta espacialmente con qué ángulo tengo que trabajar, ¿sí? Entonces el inferior derecho ahora es este, en este triángulo equilátero. Así que voy a trazar la bisectriz acá. Voy a trazar la bisectriz acá. Y después de trazar la bisectriz voy a desplegar y voy a... Y ahora este lado de acá arriba va a quedar paralelo al de acá. Y de hecho va a ocurrir algo también interesante, que es que este vértice va a coincidir con la línea del doblez que había marcado en el paso anterior. Y ahora tengo de nuevo este triángulo equilátero, el de acá arriba. Le voy a volver a poner el papel para que lo vean. Ese. Pero nuevamente está dado vuelta, así que lo voy a girar y lo voy a ubicar en esa posición inicial para poder darme cuenta, y voy a seguir trabajando. Bisectriz del ángulo inferior derecho, y después de esa bisectriz, ¿sí? Ahí teniendo en cuenta la base tironeo para el costado, giro, ¿sí? Y lo vuelvo a hacer. Es muy posible, o sea, lo que va a empezar a ocurrir es que depende de la motricidad fina que tengan, ya esto les va a parecer difícil por el tamaño del papel, ¿sí? Así que plieguen hasta donde puedan, ¿sí? No se exijan más de hoy, por lo menos, no se exijan más que eso. Yo voy a seguir plegando todo lo que pueda, ¿sí? De hecho, acá te había dejado, por ejemplo, podemos trabajar con pinzas en las partes chiquitas, entonces agarramos el papel y lo doblamos. Lo doblo con la pinza. Sí. Sí, ¿podríamos repetir un poquito los pasos? Sí, podemos repetir todos. Posible. Sí, puedo abrir y podemos repetir todos. ¿Sí? Y pliego hasta donde da mi mano, que es hasta ahí. Nos va a quedar esta ola. Bien. Acá tengo una desplegada, ¿sí? Lo que hago es... este lo tengo al revés. Bueno, no pasa nada. Bueno, lo que hago es bisectriz del ángulo inferior derecho y en ese punto medio que me quedó determinado hago, lo sostengo, digamos, tironeo para el costado, ¿sí? Este lado acá me queda paralelo al de acá. Y ahí tengo un triángulo equilátero de nuevo. Lo roto para tenerlo en la misma posición inicial. O sea, ver la base apoyada. Acá, no el vértice. Hago la bisectriz del ángulo derecho, de nuevo. ¿Sí? Sostengo ahí en el punto medio, tironeo para el costado y aparece este nuevo triángulo equilátero acá, ¿sí? Que ahora, como ya tengo más superficie de abajo, puedo también comparar y darme cuenta que al tironear para el costado
este vértice, el vértice que ahora tengo a la derecha, en el triángulo nuevo pequeño que plegué, coincide y toca la línea del doblez de abajo. Eso me va a empezar a pasar. De hecho, si se me dobla un poco no pasa nada. Eso tiene que ver con la precisión del plegado, los milímetros en el trabajo manual, pero son cosas que se mejoran con la práctica. Giro de nuevo, roto, ¿no? Roto, giro de nuevo en el plano. Observo el triángulo de nuevo con el vértice superior arriba y la base del triángulo acá abajo. Trazo la bisectriz del lado derecho inferior, del ángulo inferior derecho. Trazo la bisectriz. Sostengo ahí, tironeo para el costado. Se me arma ese triángulo de nuevo. Vuelvo a girar el papel. Hago la bisectriz. Tironeo hacia el costado. Vuelvo a girar de nuevo. El que puede o usando alguna pinza lo hace, ¿no? Si no, lo pueden dejar ahí. No hace falta que se... ¿Sí? De hecho, Eduard Mistreta, que es el autor de la pieza que les contaba antes, él se ha puesto también como en cierto juego con sus seguidores de ver cuántas veces puede iterar sus piezas. Entonces aparece algún seguidor o alguien que le muestra la imagen y le dice yo lo hice 7 veces, yo lo hice tal, y tiene algunas piezas que ha iterado 14 veces, algo así. La verdad que nada, hasta se lo ha puesto a modo juego. Muy divertido para quienes nos gusta la matemática o nos gusta el trabajo motriz, porque nos pone a prueba también. Bueno. Y ahí queda otra que esta está empezada con el color del otro lado. ¿Sí? Es un papel celeste y azul el que estoy usando yo, pero se puede usar cualquier papel. Inclusive puede ser del mismo color y también quedan muy bonitas las piezas del mismo color. Yo estoy usando, esto sépanlo, estoy usando bifas, un color de cada lado, con la intención de que puedan ver cómo la parte de atrás del papel pasa a ser la parte de adelante del papel cuando pliego. ¿Sí? Eso para que tengan más claro visualmente cómo son los movimientos. Bueno, plegada esta pieza, ¿sí? Hay un montón de... puedo hacer un montón de cuestiones, ¿sí? Puedo plegar muchas de estas piezas y puedo jugar y ver qué pasa con estas piezas, ¿sí? Si las pongo así. ¿Sí? Esto es algo que empecé a hacer yo a partir de las piezas de él, que es empezar a juntarlas y jugar a las teselaciones, por ejemplo, con estas piezas. Si las pongo así, por ejemplo, ¿sí? Hay condiciones para las teselaciones, ¿no? Los teselados tienen condiciones. Una de las condiciones visualmente más conocidas es que la longitud de los lados de las piezas que se van a tocar en una teselación deben ser congruentes. Bien. No necesariamente tiene que ser una pieza igual a la otra o del mismo tamaño, ¿no? Puedo jugar con eso. Inclusive estas dos, ¿sí? Estas dos, fíjense que son exactamente iguales, solamente que reversible el papel. Pero puedo, ¿sí? Podría haber empezado con un papel y haciendo la bisectriz del lado izquierdo. Y si yo hago la bisectriz del lado izquierdo, lo que les decía antes de la importancia de la ubicación espacial del papel, eso genera que la ola esté del otro lado. ¿Sí? Esta ola espiral que se arma con triángulos equiláteros, una espiral
es una espiral de triángulos equiláteros. De hecho, esta construcción existe dentro de lo que es, acá en Argentina se conoce como dibujo técnico o sistemas de representación o geometría aplicada al dibujo, a las artes. Se estudia esta construcción con lápiz, por ejemplo, ¿sí? La espiral. Esta espiral que va girando se estudia a partir de regla, compás. Bueno, ocurre del otro lado. Y puedo ver qué pasa si están del otro lado, ¿no? Si son de... Eso es una pieza espejo, ¿no? Si es la pieza espejo, puedo hacer cosas que con las piezas que están plegadas desde el mismo ángulo no podría hacer, ¿no? No es lo mismo. ¿Sí? Las miro. ¿Sí? ¿Cuántas podría poner, no? ¿Cómo las podría poner? ¿Qué podría empezar a hacer con esto? ¿Sí? Y en términos de matemáticas, o sea, yo no me voy hoy a meter con el álgebra, pero podemos obviamente jugar mucho con el álgebra porque hay relaciones de áreas, por ejemplo, a través de estas iteraciones. De hecho, podríamos hablar de que esta pieza es una pieza fractal. Para eso deberíamos analizar si cumple con las condiciones de fractal, por supuesto, ¿sí? No podemos decir esto fractal porque es recurrente nada más, ¿sí? Podríamos hacer eso, pero además de ser un objeto fractal o de poder ser un objeto fractal, podemos llevarlo al álgebra, podemos llevarlo a las sucesiones, al mundo de las fórmulas en N, y podemos trabajar el ver las relaciones de áreas de estos triángulos equiláteros a medida que iteran, ¿no? El primer triángulo equilátero que obtengo, ¿qué relación de área tiene con el triángulo equilátero inicial del papel? Y este último, ¿qué relación tiene? ¿Sí? Como también puedo plantear la idea de investigar el área de la pieza final. Bien, que a ver si me quedó. Sí, miren, que eso yo lo hago mucho así, por ejemplo, superponiendo, ¿sí? Tengo un triángulo. ¿Sí? Tengo un triángulo. A ver, lo voy a hacer con este que está del otro lado, pero tiene más contraste el papel, ¿no? Me queda esta espiral, ¿sí? Y ese era mi triángulo inicial. Bueno, ¿qué relación de área tiene? ¿Cuál es el área de esto respecto a lo de esto? ¿Qué lugar va a ocupar esto en la superficie? Puedo estudiar eso trayendo a los números y trayendo a la medida. Pero no es lo que nos interesa hoy, sino más bien entender y ver que puedo diseñar procesos algorítmicos recursivos con plegado de papel. ¿Sí? Bueno, hacemos una pieza más, agarremos un papel cuadrado. ¿Sí? Agarremos un papel cuadrado para trabajar. Voy a agarrar este, a ver, o este creo que es más contrastante. Bueno, no, este está bien. Si tienen alguna consulta, algo o algo que les haya recordado la espiral. Bueno, nos recuerda, al menos a mí, que muchas personas están encontrando la espiral logarítmica en muchas partes. Te iba a preguntar algo, Yamila. A veces utilizas el cutting mat que tienes para calcular algún área, aprovechando que está como base, como fondo. No, nunca lo usé. No, en general yo no... a ver cómo lo explico. Me gusta generalizar los trabajos en el sentido del álgebra, ¿no? Agarrar al álgebra y ponerme a hacer cálculos. Y no soy tan
nada, con esto de disfrutar de lo manual, hasta los escribo en la hoja. O sea, los hago escribiendo, realmente, trabajo escribiendo. Después sí soy de digitalizar, por ejemplo, digitalizo mucho los diagramas, todo lo que hago está todo intento que me quede digitalizado, pero por la practicidad de que otra persona lo pueda entender y no que mi letra por ahí no la entiende, por ejemplo, o que el dibujo es un boceto en papel dibujado, en cambio hago una construcción virtual, uso GeoGebra o uso yo CorelDRAW, que es un ilustrador. Básicamente, o sea, un programa vector. Pero las cuestiones como de álgebra me gustan, no voy a decir que no, me gusta hacer algo y poder generalizarlo para, por ejemplo, escalarlo a lo que se me antoje, ¿no? Entonces me gusta hacerlo, pero lo hago manualmente. Y después, por otro lado, me gusta también mucho, creo que eso es algo como muy personal lo del álgebra, porque desde la enseñanza, si bien en el aula intento que todo se vincule y trabajo con el álgebra, me gusta que la gente vea que hace matemáticas sin necesidad de traer a los números, sin necesidad de tener que estar midiendo o haciendo cálculos permanentemente. Creo que se pueden entender los conceptos y que se puede indagar a partir de eso 100% dentro del mundo de la geometría, ¿sí? No quiere decir que no se demuestre, sino más bien creo que hay la sistematización de la matemática en sí como ciencia le ha dado mucho espacio al álgebra, y existen, sí, como dice Fernanda, trabajar por la estimación o, por ejemplo, valorizar la demostración desde lo visual. Hay muchos trabajos de didáctica de la matemática sobre lo que es la demostración, yo les puedo recomendar alguna cuestión para leer o para ver de eso, y por ejemplo yo creo que dentro de la geometría los elementos, como les decía antes, tienen definiciones geométricas, ¿sí? Un elemento geométrico tiene una definición geométrica y es muy... a mí no me gusta, ¿sí? A mí no me gusta, pero es una decisión personal, didáctica, educativa, etc. No me gusta que las definiciones geométricas se demuestren permanentemente usando números. Por ejemplo, si trabajamos con semejanza o con congruencia, para demostrar que un cuadrado es un cuadrado, por ejemplo, cuestiones así, que todo el tiempo se recurra a la medida, al hecho de tener que traer algún teorema o alguna propiedad geométrica, pero tener que traer al número para calcular y que ese resultado sea un valor que me establezca la veracidad de eso que estoy haciendo, ¿sí? Si no se entiende, me dicen, sí, pero... Se entiende. ¿Se entiende? Bueno, te lo preguntaba justo sí. Porque es una tentación bastante grande para el escolar sí. tener el Cartimat como base y poner números, ¿no? Sí. Pero claro, es como prueba sin palabra. Uh-huh. Sí. El mismo de aquel autor, bueno, en este minuto no me recuerdo el nombre, pero es mejor que lo puedan llevar al álgebra y por supuesto generalizar. Sí, hay unas autoras que trabajaron en un libro dentro de él. Después, si quieren, cuando me escriben o yo le paso a Claudia para que les pase, tengo el archivo de ese capítulo que se llama La actividad demostrativa, como tomar la demostración como una actividad demostrativa. Creo que hay, es uno de los problemas en la enseñanza ya hace mucho tiempo. Ives Gevalar habla mucho de la demostración, por ejemplo, y hace bastante que escuchamos sobre las investigaciones de Ives, desde la teoría francesa, ¿no? De las didácticas en matemática, y creo que es un problema porque estamos todo el tiempo queriendo que demuestren formalmente lo que se conoce como formalmente en matemática, que incluye al álgebra. Pero hay que trabajar,
otro tipo de actividades demostrativas que nos acercan a la demostración formal y que colaboran en el aprendizaje de habilidades y competencias demostrativas que tenemos que tener antes de llegar a la demostración formal, si se quiere ahí enganchándolo con lo que es la teoría del modelo de Van Hill, ¿sí? El modelo Van Hill establece justamente que hay habilidades y competencias propias de la geometría que van enganchadas entre sí. Uno no llega de un día para el otro a la idea de demostración formal usando el álgebra, por ejemplo, sino que puede usar otras cosas. Bueno, algo de lo que yo planteo es que el origami me permite acercarme a ciertas demostraciones visuales, como también, obviamente, existen construcciones que parecen verdaderas visualmente en el origami, son falsas, ojo con eso, porque por supuesto necesitamos la formalidad o necesitamos de otros recursos como es el GeoGebra, que también tiene su propio lenguaje, lo que decía antes, ¿no? Lo que propone el GeoGebra es distinto, así que también me permite la indagación, pero me puedo acercar sin necesidad de estar dentro de la demostración formal, puedo indagar la veracidad de un montón de procesos matemáticos usando recursos, el origami, el GeoGebra, voy y pruebo, por ejemplo. E igual me refería a cosas más sencillas como por ejemplo la definición de congruencia, que es una definición que suelo dar permanentemente. La definición de congruencia en geometría es la superposición. Y nosotros demostramos congruencia demostrando que todos los lados tienen la misma longitud, por ejemplo, los ángulos, los elementos de las piezas tienen la misma medida. Lo llevamos a la medida, lo llevamos al número y no usamos la definición. Bueno, a mí me parece que si estamos demostrando, tenemos que trabajar a partir de definiciones y podemos acercarnos a esa idea de demostración formal, primero trabajando en una demostración visual que encima es una demostración que usa a la definición geométrica principal. ¿Sí? Bueno, por eso hoy también traía las definiciones, eso que decía, las definiciones generales de la matemática y no específicas a un área de la matemática. Si yo las especifico en un área, voy a hacer una investigación dentro de esa área porque el concepto está establecido desde un lugar específico. Acuérdense esto también porque es así, porque la matemática está fundamentada y enganchada así. No puede trabajar con algo que no le pertenezca al campo. Eso es lo que le pasa al quinto postulado de Euclides, por ejemplo. ¿Está bien? Dentro de la teoría de Euclides, bueno, las paralelas no se cortan nunca. Pero si yo me corro de campo o amplío el espacio de trabajo, encuentro que suceden otras cosas. Bueno, esto es lo que propongo con el origami. Ampliemos los recursos de visibilización para eso y encontrémonos con otros campos posibles en los que quizás suceda otra cosa o suceda algo que en un campo específico no esté pudiendo ver. Ajá. Muchas gracias, Yamila. No, de nada. Bueno, vamos a trabajar con el cuadrado en esta posición, ¿sí? Como un rombo. Y vamos a doblar la diagonal de ese cuadrado. Doblamos la diagonal y desplegamos. Vamos a dejarlo así. Lo podría cortar esto. ¿Sí? Podría cortar y podría trabajar con un solo triángulo o rectángulo. Después les voy a mostrar qué pasa con el que queda cortado. ¿Sí? Porque voy a trabajar de un lado solo. Voy a trabajar del lado inferior. ¿Sí? En este lado, en esta área inferior, a mí me quedó determinado un triángulo, rectángulo isósceles. Porque estos dos lados son iguales, ¿sí? Son dos lados iguales y un ángulo de 90 grados tengo acá. Esta diagonal del cuadrado es la hipotenusa. Bueno, lo que voy a hacer es, voy a hacer coincidir los dos lados del cuadrado que tengo
en mi área inferior con la diagonal del cuadrado que marqué antes, ¿sí? Voy a hacer esto, ¿sí? Lo voy a marcar bien, ahí sí voy a marcar bien fuerte. Voy a desplegar y lo voy a hacer del otro lado. Me quedó este doblez y ¿ven lo que le pasa ahí en el medio? ¿Sí? ¿Ven lo que le pasa ahí en el medio? Como que no se termina de plegar el papel. Eso es por un teorema del origami. ¿Sí? Es por un teorema. Y si se fijan, si doy vuelta, ahí me hace foco la cámara, tengo dos dobleces. Y estos dos dobleces son montañas. ¿Sí? Tengo dos dobleces montaña y ningún doblez valle. Bueno, necesito un doblez valle ahí para que esto se termine de plegar. Ese doblez valle en realidad no va a ser valle, sino que va a estar acá. Entre este punto de intersección de las dos diagonales que marqué y el vértice del cuadrado, ¿sí? En este sector que estoy trabajando. Voy a hacer esto. Para que me quede bien prolijo lo voy a hacer así. El otro día no lo hice así. No me quedó muy prolijo. Ahí va a aparecer un doblez más. Entonces voy a hacer esto. Ahora sí va a bajar. Lo voy a tirar a la izquierda y voy a marcar, voy a apretar porque va a aparecer un pliegue nuevo ahí. Lo voy a tirar a la derecha y voy a marcar. En el origami este doblez, terminado de hacer que no terminamos, se conoce como oreja de conejo. Así que si hay alguien ahí lo conoce, vamos a hacer eso, una oreja de conejo. Bueno, y acá tengo dos dobleces. El que está acá, que acabo de hacer, y este que sale acá en diagonal. ¿Sí? Lo que voy a hacer es meter el dedo, ¿sí? Pueden trabajar al revés, ¿eh? Yo trabajo en este sentido, pero el que le parece cómodo trabaja en el otro sentido. Bueno, voy a meter el dedo acá y el doblez que tengo acá va a ser montaña y la diagonal que sale acá en doblez va a ser valle. Empujo y sale para afuera. Y lo mismo voy a hacer de este lado. Empujo el papel y sale para afuera. Y queda definido otro cuadrado ahí. ¿Sí? Le pasó esto. Estaba ahí. ¿Sí? Doblo. Doblo. Marco ahí ese pedacito de diagonal también. Lo llevo hasta abajo. Meto el dedo, ¿sí? Esto se llama ensobrar generalmente en origami. Tiene varios nombres igual. Meto el dedo y bajo. ¿Sí? Para ensobrar. Armar una especie de sobre. ¿Sí? Y ahí me quedó otro cuadrado. Bueno, sobre este cuadrado voy a volver a aplicar ese algoritmo. ¿Sí? Y lo voy a transformar en una recursividad porque lo voy a hacer de manera recurrente. Entonces, voy a doblar esto por la diagonal, ¿sí? Pero si se dan cuenta, yo no puedo trabajar en la parte inferior del cuadrado en esta posición espacial, ¿sí? Porque acá no puedo levantar esto, porque está enganchadito acá en la punta. Lo que tengo que hacer es girar y trabajar en esta parte. Esta es la parte que tengo libre. Esta es la parte de abajo en realidad. Bueno, y acá hago lo mismo que hice antes. Diagonales, sí, bueno, las diagonales que van hacia los lados que van hacia la diagonal, ¿sí? Ahora ya no tengo que marcar eso del medio porque ya quedó marcada de la diagonal de antes, como continuaba, quedó marcada en el papel. No me hace falta, o sea, la marco, digamos, pero la línea o el doblez ya está hecho. Lo bajo, ¿sí? Lo tiro a la derecha, a la izquierda, ¿sí? Lo marco ahí, meto el dedo para abrir, para ensobrar, meto el dedo y
bajo. Y ahí me queda otro cuadrado. A diferencia de la pieza anterior, fíjense que las relaciones de tamaño entre los cuadrados que van apareciendo se reducen mucho más rápido en área. Así que de manera más rápida también me va a costar seguir avanzando en la recursividad, ¿sí? O sea, puede ser que alguien se quede acá y recién hizo 2 iteraciones, ¿sí? Yo voy a hacer una más, pero es una pieza que no permite mucho avance en iteraciones porque muy rápidamente reduce su área de trabajo, ¿no? Que sería el cuadrado. Ahí. Tiro para un lado, tiro para el otro. Ahí fíjense que meter el dedo en esa parte chiquita no puedo, así que uso esto que es un repujador o un bolillo o una lapicera que no funciona, o sea, tiene una punta redondeada. Entonces, para no lastimar el papel, no pongo un lápiz que es puntiagudo, sino que pongo esto para no lastimar el papel. Y aplasto. Uy, metí la mano ahí. Ahí está. Y aplasto. Y me queda un cuadradito más chiquitito. Bueno, y esta es la otra pieza. Básicamente. Algo que habría que probar, ¿sí? Que les va a quedar de tarea, para quien quiera, obviamente. Algo que habría que probar es qué pasa si yo trabajo en un tamaño más grande, ¿no? Porque si el problema es la relación de área y el área se reduce muy rápido, bueno, si yo trabajo con un papel mucho más grande, voy a poder quizás recurrir más veces, ¿no? Hacer más iteraciones. Y yo lo hice, este papel es de 15 por 15 y este es de 30 por 30. En este hice 3 iteraciones y en este hice 4, o sea que no avancé mucho, ¿sí? Y eso es porque realmente se reduce muy rápido el área de trabajo. Y ven que este está hecho de los dos lados, eso es porque yo puedo aplicar ese algoritmo recursivo de un lado solo o de los dos lados. Acá está la de 15 por 15 con el trabajo hecho de los dos lados, en simetría. Y, a ver, tengo acá atrás, lo voy a bajar para que lo vean. Puedo también ponerlas juntas y jugar qué pasa cuando intento hacer algún tipo de mosaico, ¿sí? ¿Cómo las ubico para hacer eso? Bueno, acá hay dobles en el medio, ¿sí? Y simples en los laterales. Inclusive estas y estas no tienen la misma medida de cuadrado, ¿sí? Los cambios de tamaño los dejamos para otro momento, se calculan por proporcionalidad igual, así que no van a tener problema. Acá hay otro, están ubicadas completamente diferentes. ¿Sí? Esta es la que hicimos recién, ubicada así, y se van enganchando unas con otras. Así que se pueden hacer también muchas cosas hermosas relacionando las matemáticas con el arte, que es algo que me gusta. Bueno. Demasiado hermoso, ¿eh? Sí, no, es muy lindo. Es muy lindo. Y para quienes somos matemáticos se nos hace también bastante, diría, vicioso. No quería usar esa palabra por ahí, pero se nos hace bastante vicioso porque agarramos papel y decimos, bueno, y esto, y si lo hago acá, porque será tarea para ustedes también ver qué pasa si en vez de un triángulo equilátero, como empecé hoy,
hubiera trabajado en un triángulo rectángulo isósceles. Por ejemplo, que es la diagonal del papel cuadrado. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa cuando hago la bisectriz? Puedo hacer la bisectriz del ángulo. Acá no tengo 3 ángulos iguales, tengo 2. Entonces puedo hacer la bisectriz o del ángulo recto o puedo hacer la bisectriz del ángulo agudo. ¿Qué elijo hacer? Bueno, puedo hacer la bisectriz del ángulo agudo, ¿sí? Y puedo usar eso como recurrencia. Ahora voy a hacer, fíjense que acá tenía el ángulo recto. Fíjense siempre las disposiciones espaciales. Parece una tontería, pero si no, van a seguramente también romper con la veracidad de usar un algoritmo, y es muy posible que si no le prestan atención a lo espacial usen más de un algoritmo recursivo en la misma pieza, y eso no es válido matemáticamente. Después, si les queda algo hermoso, se lo festejo igual yo, pero matemáticamente no sería válido. Bueno, giro la pieza y hago el proceso recursivo, ¿sí? Giro la pieza, acá no estoy explicando nada, sino después giro la pieza y aparece esta pieza. Y si yo trabajo con el ángulo recto y hago la bisectriz del ángulo recto, por ejemplo, aparece esto. Sí, el otro día di una charla también sobre esto, pero armando estas piezas, serán otras piezas. Si después quieren ver estas que estoy plegando, por ejemplo, como más en paso a paso, también me pueden escribir y yo les paso los enlaces para que vean, ¿sí? Estas tienen como más posibilidad de recurrencia también, de hecho, porque el área no se reduce tan rápido, ¿sí? Y vieron que antes hice esto, ¿no? Doblé la bisectriz de acá, por ejemplo, del ángulo agudo. Doblo la bisectriz. En vez de doblar la bisectriz, ¿sí? En vez de hacer eso, podría hacer la bisectriz de esta de arriba, de nuevo. Como trabajar la bisectriz del ángulo que queda sobre el vértice derecho inferior, sin mover la pieza. Entonces hago esto y después vuelvo para atrás. Y después voy para adelante. Y esto también es un proceso recursivo. Hacer un acordeón es un proceso recursivo, ¿no? El famoso acordeón de papel que usamos para los abanicos, por ejemplo. Bueno, puedo hacer eso. Y fíjense la simpleza, ¿no? O sea, que también son actividades que no necesariamente tengo que pensarlas para un nivel superior o nivel secundario. Yo puedo llevar este tipo de actividades a nivel primario, ¿sí? Las puedo llevar a nivel primario y puedo explicar el concepto de algoritmo en nivel primario o el de recursividad. Puedo trabajar con la visualización de figuras geométricas que tienen distinto tamaño, pero que tienen elementos iguales, ¿sí? Que los ángulos son iguales o que tienen el mismo nombre, porque todos los que me van quedando son triángulos rectángulos o son todos isósceles, pero son más chiquitos, ¿sí? Y eso es una enseñanza del concepto de semejanza, por ejemplo, sin necesidad de traer a las relaciones de proporcionalidad al juego, ¿sí? Que incluye los números y que eso le pertenece a un nivel medio, por ejemplo. Por lo menos acá en Argentina es un nivel medio. Entonces puedo hacer eso. Y de hecho está, porque está dentro de las currículas, por lo menos en Argentina, están las currículas la enseñanza de las figuras geométricas y el reconocimiento de las figuras geométricas. Y ese reconocimiento se hace mostrando, por ejemplo, mostrando en pantalla figuras geométricas que componen alguna cuestión de dibujo, ¿no? O que en donde, por ejemplo, aparecen cuadrados más grandes, cuadrados más chiquitos, y uno tiene que reconocer que el grande y el chiquito, aunque sean grandes y chiquitos, son cuadrados los dos. Eso se hace desde primer grado, incluso desde salita de 5, acá en Argentina. Y
Y bueno, y se puede hacer también plegando papel, viendo las transformaciones en el papel. De hecho, cuando uno agarra un papel cuadrado también, si uno lo dobla por la mitad aparece el rectángulo, pero si dobla por la diagonal aparece el triángulo. Entonces ver cómo se van transformando las figuras a partir de ciertos dobleces me ayuda también a enseñar a construir figuras y a reconocerlas a partir de sus elementos. Creo que ¿cómo es esto? Y esto lo menciono también porque si se quedan con ganas, prueben, agarren, por eso no había una cantidad de papeles para hoy venir. Ténganse muchos papeles, empiecen a recortar y jueguen. Y no hagan una pieza una vez sola, háganle muchas veces la misma pieza y vean qué pasa, júntenlas. ¿Sí? Si las junto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando las junto? ¿Qué puedo hacer cuando las junto? ¿Sí? Si junto esas, si junto estas. Si están plegadas en el mismo sentido o en distintos sentidos. ¿Sí? ¿Qué puedo empezar a hacer? Una mandala, un círculo, ¿no? Construir las circunferencias. ¿Por qué puedo construir una circunferencia? ¿Por qué puedo hacer una mandala con esto? Hay un montón de preguntas que surgen luego del plegado que también se relacionan con contenidos que tienen que ver con la enseñanza. Otra de las recomendaciones que doy siempre cuando trabajo con docentes es que no hay que enseñar muchísimas piezas, sino hay que trabajar con piezas que nos permitan hacer muchas cosas, porque entonces la pieza y lo que pliego en el aula de matemáticas se transforma en un recurso didáctico y eso es muy importante porque nos optimiza el tiempo. Y después no hace falta que todo el tiempo explique una pieza nueva, sino que una vez que explique una pieza ya se pliega de memoria varias veces. Eso también ayuda al aprendizaje de un montón de habilidades. Ahí veo piezas plegadas en quienes tienen cámara abierta. Si quieren mostrar algo, escribir. Bueno, gracias José Emilio. Gracias Fernanda, Diana. Me alegra que les haya gustado. Muestro algo más en pantalla, algún resumen de lo que veníamos hablando. ¿No? Ahí también como para motivarlos que se acerquen a la obra de Edward, les bajé para que vean modelos, ¿no? Se puede trabajar con otras figuras geométricas como el cuadrado, el pentágono, el hexágono. Incluso él a veces trabaja creando piezas. Acá hay una pieza más tridimensional que tiene volumen porque se cierra a sí misma. La primera está en una ventana porque es papel calco o papel seda y son transparentes, así que son también muy lindos como para armar cuestiones decorativas. Hay cuestiones como acá abajo aparecen teselados, cosas muy complejas, pero también realmente, fíjense las de acá arriba, son bastante simples. Esas son algunas piezas mías, y piezas, por ejemplo, esta celeste y azul es una pieza de Edward, es esta pieza, ¿sí? Que recién la plegaba, y yo lo que hice fue primero agarrar las piezas de él y trabajar en cuestiones de mosaico. Y después indagar, como les contaba, sistematizar cierto proceso de investigación manual para encontrar otras piezas o para ver qué pasaba en términos generales. La verdad que son muy lindas, si ven acá abajo, se me fue, perdón. No son difíciles. La de color rosa, la segunda. Sí, esa es muy, muy bonita. Y tengo una conocida que ayer estuvo con esas mismas piezas y haciendo otras mandalas. Bueno, algunas observaciones finales más conceptuales, ¿no? Esto de que los procesos de plegado recursivo son algoritmos itinerantes y nos permiten la construcción, porque hoy construimos,
¿sí? La creación, porque creamos piezas, o sea, quizás hoy no ustedes porque no lo hicieron solos, sino guiados por mi trabajo, pero se pueden crear piezas y pueden, o sea, ¿a qué llamamos crear piezas? A veces se confunde como la idea de crear porque acabo de inventar algo que nunca nadie inventó, pero también estoy creando cuando acabo de hacer algo que nunca antes vi, o que nunca antes hice, o que hice sin seguir los pasos de nadie. Eso también es una creación. Y los procesos de creación son muy importantes para la construcción de la creatividad, de varias cuestiones artísticas, pero también matemáticas, ¿no? Los matemáticos crean. Y la indagación de objetos matemáticos, porque después de que los creé, ¿no? Después de que trabajé con el algoritmo manual, me pongo a analizar el objeto. Y ahí, después de hacer el objeto, me pongo a ver algebraicamente qué relaciones hay. Me pongo a ver qué pasa si yo quiero armar un testelado, si quiero armar una mandala, qué pasa con los ángulos, qué pasa con los lados, si puedo hacer esto de trabajar con figuras espejo o no, si funciona la figura espejo y la otra no funciona. Bueno, esa indagación del objeto matemático la hago después de la construcción. Esto que mencionábamos de dónde nos quedamos y cuál es, volviendo al principio, cuál va a ser nuestra base para parar en la itineración, ¿no? O sea, no va a ser infinita. Al ser un proceso manual va a depender del tamaño del papel, de la relación de área definida luego de los pliegues y de esas iteraciones. Entonces, en alguna pieza podría ser 15 iteraciones y en otra 3. En algunas voy a aumentar el tamaño del papel y voy a poder iterar mucho más, y en otras no voy a poder iterar nada más. Y la habilidad motriz, que va a jugar un papel muy importante acá. Así que está buenísimo traer este tipo de actividades porque la motricidad fina, hoy por hoy, con tanta pantalla y cuestión, realmente yo observo en nivel secundario que falta motricidad fina en chicos de 13 años, 14, 15. Inclusive también veo que hay mucha, emocionalmente están muy bien predispuestos a ese tipo de actividades. Y la contextura morfológica de las manos, el tamaño de las manos va a ser determinante, ¿sí? Por eso también podemos usar herramientas. Bueno, lo que les decía antes, que no hace falta fórmulas para esos procesos de cálculo algebraico, no nos hace falta hacerlas para reconocer o para hacer los algoritmos recursivos. Podemos establecer un algoritmo recursivo desde la palabra, ¿no? Desde la palabra que representa el proceso manual. Eso es lo que hicimos hoy. Decir, trazo la bisectriz de tal cosa. No hago una fórmula para eso. Y bueno, lo que les decía, que el plegado de papel es todo un campo de investigación y de creación de esos objetos. Eso también me parece a mí que es algo que por lo menos a mí de manera personal me motiva mucho el campo del origami, porque me encuentro con objetos matemáticos nuevos, diferentes, que me hacen relacionar conceptos matemáticos que para mí no estaban relacionados, sino que se aparecen en esos objetos. Entonces se transforma en un campo de investigación nuevo, enriquecedor o poco difundido quizás, pero que existe. Y por último, no solamente quizás ahí como menciona con la palabra patrón, pero hoy hablamos de otras palabras dentro de la enseñanza del origami. A mí me parece que es importante que quienes trabajamos en educación, si nos interesan las didácticas, sobre todo si estamos pendientes en el armado, en el estudio de las metodologías, de encontrar las problemáticas en la enseñanza para poder elaborar estrategias de solución o de acompañamiento para esas problemáticas, creo que tenemos que estar muy atentos del uso de las palabras cuando trabajamos. Y por eso hoy nuevamente insisto con lo mismo, de que trabajé con los conceptos de algoritmo y de recursividad desde lo general y no desde lo específico de las áreas. Y fíjense que usé la palabra recursividad y no la de patrón. ¿Por qué?
¿Qué es un patrón? Cuando nosotros decimos, como que la palabra patrón es una palabra, por lo menos acá en Argentina, más difundida y más reconocida, y cuando dicen patrón de recurrencia, ya encontré el patrón, ya sé cuál es el patrón de recurrencia. ¿Qué es un patrón en matemática y qué es una recursividad? Si son iguales, si son similares, o son diferentes, o hacen alusión a cosas diferentes dentro de la matemática y las llevamos de un lado al otro como si fueran lo mismo, ¿no? A veces hacemos eso con los conceptos matemáticos. Bueno, pensar en esta palabra o en otras que se relacionen con lo que vimos hoy, me parece que es un trabajo de quienes estudian y se dedican a las didácticas, pesquisar las prácticas, lo decimos acá. Estar en el trabajo de pesquisar nuestras propias prácticas. Bueno, y al final están mis contactos y el de Edward. Así nos encuentran, digamos, en las redes sociales. A mí como Plegar Yamila Regini y a él como Origami. Esos también son nuestros correos. Edward usa mucho Instagram para las cuestiones de origami, más que Facebook, pero anda en Facebook, en Instagram, en Gmail. Él habla inglés nada más, pero bueno, también se pueden acercar a su obra desde lo visual, como para tener otros ejemplos o buscar otros ejercicios para hacer. A mí me pueden escribir, me pueden consultar todo lo que quieran, me pueden mostrar lo que plegaron. Di una charla el otro día sobre esto, pero con otras piezas. Me pueden contactar también y está la grabación de esa otra charla. Así que nada, todo lo que quieran, abierto a el diálogo. Siempre me es muy gratificante hablar con otras docentes o personas que tienen estos intereses, porque aprendo, ¿no? De esos diálogos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yamila. Qué hermoso lo que trabajamos, ¿cierto? Yo aquí voy a enseñar un poquito usando mi cámara del computador. ¿Sí? También estuve trabajando, haciendo un poco de plegado de papel, aprendiendo contigo la matemática. Bueno, Mujeres en Origami, esta semana en el Museo Laboratorio. Quiero destacar aquí mujeres que citan a otros autores, ¿sí? Es muy importante, que trabaja colaborativamente con este artista, el señor Mistreta. Sí, Edward es argentino también. No, Edward es estadounidense y es músico, así que como que su relación con la matemática tiene que ver con la música, viene como por ahí, le gusta la matemática porque le gustan esas relaciones que hay entre la matemática y la música. Y le gusta el plegado de papel, así que se puso a trabajar en eso, solo. Sí, bueno, seguramente que va a poder hacer mucho arte haciendo congeniar la música con el origami. Sí. Me ha encantado, las mujeres nos colaboramos en este nuestro interés por la formación de profesores, en lo que trabajamos y en el mundo escolar también. Y quisiera saber si hay algunas preguntas por parte de las personas asistentes. El estudiantado de la carrera, por aquí algún profesor. Conozco, ahí Osvaldo me pasa el simulador, lo conozco el simulador, lo uso pero para jugar, está buenísimo. Tiene, no sé si, bueno, hago un comentario así como que tiene que ver con eso, le han encontrado como ciertas fallas, ¿no? Es como una especie de GeoGebra, vieron que el GeoGebra ya tiene muchos años y quienes lo usan mucho, le han encontrado dónde están los límites, ¿no? Ese borde en la programación que genera la falla. Está buenísimo buscar eso. Hay muchos trabajos en GeoGebra sobre eso. Y bueno, ya hay varios así origamistas. Una es Ekaterina Lobuyeva, que hace teselaciones desde la superficie, ¿no? Pliega la superficie y la corruga hacia
adentro. Y le ha encontrado alguna que otra falla al simulador, pero es muy bueno el simulador. Recomiendo que visiten la página, que toquen todos los botones para ver qué pasa plegando papel virtual. Sí, muy divertido. Se lo enseñaremos a los niños también, que en esta época interesante que aprovechen la tecnología, no tanto, ¿cierto? Porque el plegado de papel también le ofrece otras oportunidades más que mirar la pantalla. Ahí también Israel decía que estaba la Torre de Flores, la Flower Tower de Chris Palmer. La conozco porque conozco a Chris Palmer. Y hay, por supuesto que hay un montón de otros ejemplos. Esto también, si ustedes quieren plegar otro tipo de cosas, que no sea este tipo de piezas, sino por ejemplo algo más floral o... hay modelos específicos de algún origamista, si conocen, digo, por ejemplo, Katerina Lokuyeva trabaja mucho el concepto de recurrencia, lo trabaja quizás de otra manera o en una técnica de origami más compleja, pero tiene algún tutorial de alguna pieza modular no tan compleja que se puede hacer. Una es la estrella, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, tiene una estrella modular muy hermosa que también es recurrente. Muy interesante. Sé que no hay más bueno, yo aprovecho de recordarles que mañana tenemos el segundo día en esta versión de Papiro Women, y que va a estar acompañándonos una colega de España, que se llama Eulalia Tramuns, que también con Yamila ahí intercambian, ¿cierto? Son del mundo del origami, ambas matemáticas y del mundo del origami. Nos pueden seguir para... Voy a anotar acá. Y bueno, solo dar las gracias a Yamila nuevamente por su gentileza, su generosidad de compartir con el estudiantado de la Universidad de Santiago, que se forma para ser profesor y profesora de matemática y de computación. En el día de hoy es muy hermoso poder colaborar, hacer este viaje Chile-Argentina virtualmente y compartir ciertos estos conocimientos. Estamos también a tu disposición, Yamila. Y bueno, para seguir colaborando, yo me he apuntado aquí varias cositas que seguramente vamos a seguir conversando por correo electrónico para seguir colaborando, así que muchas gracias. Y bueno, quedas muy invitada para unas próximas versiones del museo, de actividades del museo. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por esta invitación en particular y nada, si por supuesto contás conmigo para otras, porque hay mucho para hablar y a veces, queriéndome quedar en algoritmos, hay otros temas que se relacionan y quedan ahí para la indagación, ¿no? Y a todas las personas que participaron, que plegaron con nosotras también. Sí, muchas gracias. Supuesto. Hay que animarse, hay que animarse porque a veces nuestras habilidades matemáticas son otras, así que hay que animarse también a usar las manos para hacer y pensar. Sí, aquí los estudiantes están muy interesados, van a hacer una tarea, seguramente te voy a compartir para que vean los resultados. Buenísimo, me encanta. Se les agradece a ellos que están aquí presentes, yo ya tomé nota de los que asistieron y a todos los amigos y amigas de distintos países que nos están acompañando también el día de hoy. Sigan plegando papel y sigan descubriendo. Nos vemos mañana y bueno, les deseo una excelente tarde y que tengan, bueno, cuídense mucho. La pandemia está pegando fuerte en Argentina y en Chile también, en Perú. Así es que un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta mañana. Quedo aquí con mis diseños a jugar. Bye. Muchas gracias. Hasta mañana, chicos y chicas. Chao.